Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Oremos. Padre nuestro, nos acercamos en este día porque tú has prometido que estarás en medio nuestro. Hemos venido a este lugar para adorar tu bendito y precioso nombre, el cual es digno de ser exaltado desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, nos postramos delante de ti, reconociendo tu grandeza y majestad, y suplicantes también que perdones nuestros pecados y que las manchas de nuestra alma sean limpiadas por el poder de tu gracia. Que tu palabra venga sobre nosotros como esa agua limpiadora que nos purifica, que nos transforma. Pero en esto, Señor, ¿qué podemos hacer los hombres si es imposible quitarnos nuestras manchas? Por eso acudimos a ti para que el poder de tu Espíritu sea hoy en medio nuestro, visitándonos y trayendo aquella santificación a nuestros corazones. Pedimos que tú nos bendigas en la meditación de tu palabra. Ayúdanos en la debilidad. Fortalécenos para entender, según el entendimiento espiritual, estas cosas. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. Dice el versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Hemos estado viendo este pasaje de Efesios 5, y hay unos llamados aquí que se nos hace a caminar delante del Señor. Pero toda esta sección que pudiéramos llamar de aplicación empieza en el versículo 1 del capítulo 4, cuando Pablo dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y de allí en adelante empieza a desarrollar su argumento, llamándonos a trabajar en el poder del Espíritu, en la unidad del Espíritu, sometiéndonos al Señor, despojándonos del viejo hombre, renovándonos, vistiéndonos en la semejanza del nuevo hombre, abandonando la falsedad, abandonando el hablar pecaminoso, la ira, el robo, las malas palabras, los pleitos, las contiendas, y a ser amables, a mostrar amor y perdón los unos para con los otros. Y llegamos al capítulo 5 y él ahora nos dice que debemos ser imitadores de Dios, andando en amor, andando en luz y andando sabiamente. Así que podemos decir que la vida cristiana es un continuo despojarnos de lo viejo, del viejo hombre, de esa manera de vivir viciada, esclavizada al pecado, y vestirnos del nuevo hombre, a la imagen de Cristo,
Así que Pablo establece aquí una forma de hablarnos que es un contraste. Él nos está diciendo que caminemos en la luz. Esa luz que se opone y que echa fuera a las tinieblas. Que caminemos en sabiduría, abandonando la necedad, no siendo insensatos, caminando como sabios que aprovechan el tiempo. Y ahora trae para nosotros un contraste más. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Así que vamos a ocuparnos de la primera parte del versículo que dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y lo primero que tenemos que decir al respecto es que este pasaje no se trata principalmente de prohibir la ebriedad. No se trata principalmente de prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas. El objetivo del apóstol es hacer un contraste entre dos estilos de vida. Por un lado, aquel que es controlado por el Espíritu de Dios y el que es controlado por la bebida, por la embriaguez, pero como veremos más adelante, por cualquier otra cosa que no sea el Espíritu de Dios. Ese es el punto. Ciertamente que aquí se nos habla de no embriagarnos, ciertamente que este versículo nos dice explícitamente que no debemos andar en borracheras, y la Biblia en diferentes lugares habla de la borrachera y lo presenta como un pecado en el cual nosotros no debemos participar, en el cual nosotros no debemos estar involucrados. Pero no es el punto principal, sino que el ser controlado por el alcohol o por cualquier otra cosa es lo opuesto a caminar en el Espíritu, a andar o a vivir en el Espíritu. El contraste que el apóstol hace aquí entonces es el que nosotros estaremos considerando en esta tarde. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol? Él empieza diciendo, y no os embriaguéis con vino. La bebida o cualquier otra fuente de guía fuera de Dios nunca será el remedio para el alma del hombre. Nunca será el remedio para las preocupaciones de la vida, ni para una conciencia culpable, ni para tener la luz necesaria para vivir la vida sabiamente. Al contrario, generalmente la borrachera, la embriaguez, el vicio suele ser causa de muchos problemas, culpas, dolores y miserias. Esa es la realidad. Aquel que se refugia en cosas como la bebida, buscando un remedio para su dolor, buscando un consuelo para su conciencia culpable, buscando claridad mental, buscando tranquilidad de espíritu, lo único que suele encontrar son problemas, culpas, dolores y miserias que le destruyen la vida. El apóstol dice, no os embriaguéis con vino. Y como hemos estado considerando anteriormente, él dice aquí en el versículo 15, por tanto tened cuidado cómo andáis,
no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquí podemos ver entonces la conexión que el apóstol hace. La persona sabia es la que camina en la voluntad de Dios. Pero aquel que conoce la voluntad de Dios, que se somete a la voluntad de Dios y que sigue la voluntad de Dios, tiene una característica: es guiado por el Espíritu. Es controlado por el Espíritu de Dios. No es controlado por otra cosa. No es controlado por sus pasiones. No es controlado por sus deseos. No está gobernado por sus ideas. No está sujeto a la voluntad del mundo, ni a la guía de Satanás, ni a los deseos de su corazón, sino que es guiado por el Espíritu de Dios. Y ciertamente que el uso de la embriaguez es adecuado para lo que el apóstol nos quiere enseñar. Porque la Biblia, al hablarnos de la embriaguez, nos advierte de algunas características que tiene la embriaguez que son opuestas a vivir en el Espíritu, que son opuestas a caminar en el Espíritu. Pablo advierte aquí diciendo que no nos embriaguemos con vino. No os embriaguéis con vino. Este era un pecado frecuente en el mundo pagano en el que vivían los efesios. El pecado de la embriaguez, estar entregados a sus festividades, en la celebración de sus rituales, a sus dioses, a sus ídolos. La embriaguez hacía parte central de aquella vida. Era común que se entregaran a todo tipo de desenfreno y maldad, y dentro de ellas el alcohol y la borrachera hacían una tarea principal: desenfrenar la mente y el corazón de los hombres para que se entregaran sin freno a todo tipo de inmundicias. Uno de los dioses celebrados, venerados por medio de la borrachera y todo tipo de desórdenes, era el dios Baco. De ahí viene nuestra palabra conocida, bacanales. Cuando oímos de los bacanales, se refiere a una fiesta de desenfreno donde hay todo tipo de inmundicia. Eso era lo que ocurría en aquel tiempo. Se entregaban a esa forma en su idolatría. Y en su idolatría y en su seguimiento de aquellos dioses falsos, estas personas estaban gobernadas por el alcohol, por la bebida. Era la sustancia en lo general, era la sustancia que gobernaba sus pensamientos, sus corazones y que los desinhibía. En ese entonces solían enardecerse con vino, y de ello derivaban toda clase de pecado y maldad. Por eso Pedro advierte en su carta acerca de esto. Vayamos un momento a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Versículo 1, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito.
Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y cómo empieza el apóstol Pedro? Él empieza llevando a los destinatarios de su carta a considerar la obra que Cristo hizo en su favor. Y él dice, consideren que Cristo padeció. ¿Para qué? En resumen, para liberarlos del pecado. Para librarlos de la esclavitud al pecado. Y sacarlos de esa vida desenfrenada y perdida a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué fueron salvos? Dice Pedro. Para que ya no vivan para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente. Ya. Detengan, abandonen todo eso. Eso ya hace parte del pasado del que Cristo los ha libertado. Y ahora Él dice en qué tipo de vida vivían ellos. Y Él escribe, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Idolatría, perversión sexual, borrachera, lujuria, sensualidad, todo eso hace parte de ese grupo de pecados en los que ellos estaban involucrados. Pedro les dice, Cristo los ha salvado de esa vida. Ya no vivan más esa vida. Ya no estén más esclavos porque Cristo los ha libertado. Cristo os ha libertado. Él padeció en la carne. Él ha terminado con el pecado. Él venció al pecado. Y en su victoria os ha hecho libres. Libres de todas esas maldades en las que antes ustedes estaban. Libres de esas maldades de las que ahora los impíos se sorprenden que ustedes no continúen en ellas. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En el mismo desenfreno. Ellos entonces habían sido libertados de estos pecados entre los cuales se cuenta la borrachera. Aquellos pecados que dominan el cuerpo y que debilitan los sentidos, la mente, que llevan a la persona a desinhibirse, es decir, que el freno, el control que ejerce sobre sí, el dominio propio, los límites morales, son sobrepasados para entregarse al desorden, para entregarse al control de la pasión que le está gobernando. Y el apóstol Pablo entonces dice, no os embriaguéis
con vino. No os embriaguéis. ¿Por qué? Porque en el vino hay disolución, en lo cual, en la borrachera, hay disolución. La palabra original también podría traducirse como derroche, libertinaje o perdición. Derroche, libertinaje o perdición. Porque ciertamente que la embriaguez no es amiga ni de la castidad, ni de la pureza, ni del bien moral, sino que lleva a los hombres a la extravagancia, a la sensualidad desmedida y a actos vergonzosos. Actos vergonzosos. Por eso nosotros encontramos que generalmente el borracho hace cosas que no haría si no estuviera borracho. Dice cosas que no diría si no estuviera bajo el efecto del alcohol. Hace cosas. Algunos dan rienda suelta a sus pasiones carnales. Otros se entregan a la ira, al pleito. Otros se vuelven extremadamente generosos y pagan y regalan, invitan. Otros atrevidos en inmoralidades. Y todo eso porque no están ejerciendo dominio de sí mismos. Hay disolución. Hay libertinaje, derroche o perdición. La embriaguez es un pecado que rara vez se presenta solo, porque a menudo involucra a los hombres en otros pecados. A menudo liga a los hombres con otros pecados. La embriaguez abre la puerta para otro tipo de perversiones, y por eso el apóstol dice que nosotros no deberíamos estar nunca bajo el efecto de la embriaguez. Pero la Escritura, no solo en este pasaje, habla de algunas características o efectos de la embriaguez. Vamos un momento a Proverbios capítulo 20. El pecado o la embriaguez produce males. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Ciertamente que tenemos que decir que hay otros pasajes en la Escritura donde se habla favorablemente del vino. Así que no es una prohibición absoluta, ni se está diciendo que el vino sea en lo absoluto algo malo y prohibido. Pero cuando leemos el proverbio nos damos cuenta que él está advirtiendo a aquellos que les gusta entregarse a la bebida hasta la embriaguez. Por eso él dice, cuídate de la bebida, cuídate del vino y de la bebida fuerte. ¿Por qué? Porque cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio.
Lleva a la gente a ser escarnecedora, burlona, destructiva con su conducta, con sus palabras. Se burlan del bien, se burlan del sabio. Generalmente el escarnecedor está ligado con esos males, con aquel que desprecia lo bueno, que se burla de lo que es bueno, que con sus palabras o sus acciones genera burla y destrucción de lo bueno y del que hace el bien. Pero también dice que es alborotadora. La bebida fuerte genera en los hombres un estado de euforia que los lleva a hacer muchas cosas erradas. Peleas, compromisos, palabras, regalos, promesas. Entregar su corazón, su cuerpo, su dinero, poner en riesgo la vida, la salud, y todo por estar dominado por algo que lo alborota, que lo pone eufórico. Ese es el peligro y ese es el problema. Ahora vamos al capítulo 23. Capítulo 23, versículo 20. El sabio sigue hablando y advirtiendo como un padre. Escucha, hijo mío, dice el versículo 19. Versículo 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. No estés con el bebedor de vino ni con los comilones, con los glotones, porque el borracho y el glotón se empobrecen. Así que nosotros empezamos a ver aquí cómo la Escritura no solamente pone su foco en la bebida, sino en los apetitos. Uno de los grandes dominadores del hombre son sus apetitos. Y tal vez haya alguien que dice, yo no bebo, soy abstemio, jamás en mi vida he tomado alcohol, yo no me emborracho, nunca me he emborrachado, o hace mucho tiempo dejé eso, ya no me emborracho. Pero puede ser un glotón, puede ser uno que está dominado por sus pasiones, por las pasiones del cuerpo, por su comer desenfrenado, por su comer desordenado, gobernado por estas cosas y esas pasiones que gobiernan el corazón del hombre. Dice aquí que trae unos resultados. Se empobrece y se viste de harapos. La miseria viene como fruto de estos males. Pero este capítulo 23 vuelve a hablar acerca de la borrachera, versículo 29. Versículo 29. ¿De quién son los ayes? Ayes es un ay de lamento. ¡Ay! ¿De quién son los ay? Me duele. ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final, como serpiente, muerde, y como víbora, pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió.
Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. ¿Qué hace este vicio en la vida de la persona? Primero, le trae muchos males. Dolores, tristezas, contiendas, quejas, heridas. Todo eso le trae a la vida de esta persona. Pero hay algo peor que aquellos dolores, heridas, tristezas. Porque ciertamente que nosotros podemos pasar por dolores, por heridas, por tristezas, no por viciosos ni borrachos. Eso hace parte de este mundo caído. Pero cuando vienen por causa de esto, tiene un efecto más grande en el corazón del hombre. ¿Cuál? Versículo 33. Al final, como serpiente muerde y como víbora pica, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Esta persona cae en un engaño. En un engaño que va cegando los ojos, que va endureciendo el corazón, que el entendimiento se va embotando. Y el vicio lo va seduciendo, aunque es una víbora venenosa, aunque es una serpiente que lo muerde, lo atrapa, lo seduce y lo arrastra a caer una y otra vez. Pero hay algo más que causa en esta persona y es que distorsiona la realidad en él. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Su visión de la vida, su manera de interpretar las cosas es distorsionada. Su corazón se endurece al punto de llegar a proferir o a decir y a vivir cosas perversas. Por eso nosotros encontramos al borracho que es consciente de los males que le causa la bebida, pero aún así la sigue defendiendo. Sigue promoviendo la borrachera. Sigue alabando los efectos que le trae al corazón porque lo tiene atrapado. Lo tiene engañado. Lo ha arrastrado y se lo está llevando a su propia cárcel. Allí lo ha atado. Está prisionero de ese pecado. Lo ha engañado. Lo lleva a ver cosas extrañas. Lo hace decir cosas perversas. Lo conduce a una vida de engaño, maldad, perversión, ignorancia y dureza de corazón que lo aleja de Dios. Por eso nosotros debemos pensar en cosas como estos vicios, no solamente desde el aspecto físico. Uno de los argumentos que se oye mucho de por qué no beber alcohol o por qué no tomar y emborracharse es por los daños que hace al cuerpo. Y ciertamente que los hace. Ciertamente que una persona que se entrega a la bebida eventualmente termina padeciendo un montón de enfermedades y dolores. Pero ¿saben? Eso no es lo más grave. Lo más grave es la destrucción de su alma, atrapado en el vicio, llevado por Satanás. Por eso aquí no solamente nos enfocamos en la bebida alcohólica o en la embriaguez como tal, sino en todo aquello que pueda llegar a gobernar el corazón.
Porque como decía el versículo que leímos anteriormente, hay problemas también con la glotonería. Hay problemas también con el mucho comer. Hay problemas también con otros vicios de los cuales podemos llegar a ser dominados. Así que, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Como dijimos al principio, lo que el apóstol Pablo está estableciendo aquí entonces es, partiendo de la borrachera, a partir de esa realidad que todos podemos entender, que en la embriaguez hay disolución, se establece un principio. Y este principio es que lo que llena a una persona, eso la controla. Aquello de lo que está lleno uno es lo que lo controla. Y él dice, o eres controlado por la borrachera, por la embriaguez, o estás lleno del Espíritu y eres guiado y controlado por el Espíritu. Ese es el punto. Lo que llena a una persona es lo que le controla. El borracho está controlado por su vicio de la bebida. Por lo tanto, es gobernado por él. De la misma manera, aquello que llena tu vida es lo que te controla. Es lo que te controla. Por eso el apóstol dice que nosotros debemos ser llenos por el Espíritu, del Espíritu. La vida del hombre puede estar controlada por cualquier persona, puede estar llena de una persona, de una emoción, de deseos que son aparte de Dios, y eso es lo que lo controla. Hemos visto y podemos ver a la luz de la Escritura ejemplos de personas que en un momento llenas de algo fueron controlados hasta el punto de estar dispuestos a hacer cualquier cosa, porque eso los estaba guiando. Por ejemplo, consideramos el caso de Caín. Todos conocemos, o la mayoría conocemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel llevaron su ofrenda. Y Génesis capítulo 4, dice el versículo 4, leo, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si bien haces, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El Señor le dijo, ¿estás enojado? Tienes que controlar tu enojo o tu enojo te terminará gobernando. Y este hombre no atendió a la voz del Señor. Y gobernado por su enojo, por sus celos, se encendió su ira. Podríamos usar la analogía, estaba embriagado de enojo, borracho de celos y de ira, de odio contra su hermano, hasta el punto de matarlo. Lo traicionó,
lo llevó fuera al campo, gobernado por su odio. Y allí se levantó contra su hermano y lo mató. Ciertamente que este hombre estaba gobernado por su pasión. ¿Ven, hermanos? No solamente es la borrachera con alcohol. No solamente es la borrachera por la bebida alcohólica. Lo que llena tu vida, controla tu vida. Que llena tu vida. Hay otro ejemplo. Amnón, el hijo de David, encendido de lujuria. Usted puede leer la historia en segundo libro de Samuel, capítulo 13. ¿Qué pasó allí? Se encendió su lujuria por Tamar. ¿Y qué hizo? Se inventó una historia. Se inventó una historia de enfermedad y que necesitaba que ella lo atendiera. Y cuando la encontró en el momento de vulnerabilidad, que mandó a salir a sus siervos y quedó solo con ella, la violó. Gobernado por la lujuria, encendido en sus pasiones. Y tal era la perversión de su pasión que después de cometer este acto de violación, dice que la aborreció más de lo que la deseaba. Estaba gobernado por sus pasiones. Sus pasiones lo habían embriagado al punto de decir, debo tenerla, debo tenerla, debo tenerla. Y cuando la tuvo, entonces después la odió, la aborreció, la echó fuera. Lo que llena al hombre, controla al hombre. Y podemos mencionar otros casos, otros ejemplos. Pilato consideró liberar a Jesús, pero cuando lo amenazaron con el César, él estaba lleno de cuidado de sí mismo. Y apenas le dijeron, si tú no lo sueltas, tú te estás poniendo en contra del emperador. Él dijo, yo me voy a cuidar. Estaba cuidando de sí mismo. Tuvo temor de los hombres. Pedro tuvo temor de los hombres. Judas era un codicioso y su amor al dinero lo llevó a traicionar al Señor Jesucristo. Así que el apóstol nos está enseñando aquí, hermanos, no solamente una advertencia con respecto a la embriaguez. No solo nos advierte con respecto a la bebida alcohólica. Él nos está advirtiendo con respecto a cualquier cosa que pueda venir a llenar y gobernar nuestras vidas. La enseñanza del apóstol es sencilla. Aquello de lo que estás lleno, aquello de lo que estás llenando tu vida, eso te gobierna, eso te gobernará. Por eso Él dice que debemos ocuparnos de ser llenos del Espíritu. Porque como creyentes no podremos vivir una vida agradable al Señor si no somos llenos del Espíritu, si no estamos llenos del Espíritu. Así que, hermanos, consideremos finalmente, en primer lugar, que buscar una fuente diferente a Dios es una gran afrenta contra Él. El Señor censura grandemente al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, en un texto bastante conocido, Jeremías
2:13, lo leo rápidamente, dice, el versículo 12 dice, espantaos, oh cielos, por esto y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Primero, me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas. Segundo, han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. ¡Qué gran mal había hecho el pueblo! Habían abandonado a Dios, fuente de agua viva, y habían buscado para ellos sus propias fuentes, sus propias cisternas, donde ir a beber, donde ir a hallar su satisfacción, donde hallar consuelo, donde hallar refugio, donde hallar solaz para su corazón. Habían abandonado a Dios. ¡Qué gran mal es ese! Hermanos, y nosotros debemos cuidarnos de no cometer este mismo mal, encontrar nuestra paz en otras cosas. ¿A dónde vas cuando estás triste? ¿A dónde acudes cuando tu corazón está temeroso y triste? Cuando la tristeza viene y te visita, ¿a dónde acudes? ¿A un gran pote de helado o de chocolate, porque el chocolate ayuda con las penas? ¿A dónde acudes? ¿A la bebida o al entretenimiento? Necesito ver una película que me divierta, una serie que me entretenga. Necesito una actividad. Ir y sentir adrenalina para quitar esta tensión que tengo. ¿A dónde acudes? ¿A los consejos mundanos de tus amigos mundanos? ¿A las filosofías del mundo? ¿A la filosofía que te ofrece la música del mundo? ¿A dónde acudes? ¿Quién es tu refugio en el día de la tristeza, del dolor, de la angustia? ¿Cómo calmas el peso de tu conciencia? ¿Cuál es la fuente que sacia la sed de tu alma? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que te da tranquilidad? ¿Irte de compras? Ay, es que yo me pongo ansioso, pero me voy de compras y me calmo. Ese es tu caso. Entonces la codicia te está gobernando. Tienes que comer, no tomas, porque eres un creyente que no se emborracha, pero tienes que comer hasta reventar. Entonces estás acudiendo a la glotonería. ¿A dónde? ¿O es Cristo la fuente? ¿Es la paz de Dios la que buscas? Clamas al Señor. Y cuando tu alma está angustiada, llevas tu corazón al Señor y dices, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Es esa tu fuente? Entonces Cristo es tu fuente. Él es tu paz, Él es tu solaz. Pero saben, y si el Señor lo permite, hablaremos algo más de esto, pero para ello necesitamos estar llenos de la palabra, llenos de la verdad. De otro modo, no acudiremos a Cristo. Hermanos, ocupémonos de vigilar, no sea que estemos bebiendo de otras fuentes, que estemos llenando nuestros corazones, nuestras mentes de otras cosas y terminemos controlados por ellas. Tal vez no tomes, tal vez no levantes la botella de vino, pero haya otras cosas que están llenando tu vida y que te están controlando, que están distorsionando tu percepción, que te están llevando a hablar como no deberías, como no conviene a los santos,
porque estás lleno de tales filosofías. Guarda tu corazón, hermano. Y yo digo esto como quien también necesita guardar su corazón. Esto es para todos nosotros. Y finalmente, amigo, tú estás aquí en este día escuchando estas cosas y tal vez estés controlado realmente por cosas como la borrachera o cualquier otro vicio que esté gobernando tu vida. Amigo, mientras mantengas tu vida gobernada por tales cosas, serás un enemigo de Dios. Serás un enemigo de Dios. Escucha lo que dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Sabes, amigo? Si tú estás gobernado por estas cosas, tú haces parte de los mentirosos, de los idólatras que siguen a otra fuente para satisfacer tu alma, cuando en realidad solamente Cristo puede satisfacerla. Tu culpa no es quitada por ninguna terapia. Tu culpa no podrá ser borrada jamás por ninguna regresión. No necesitas un viaje astral. No necesitas ninguna de esas cosas. Necesitas el perdón de Cristo. Y mientras tú sigas buscando esas fuentes, tú estarás en la lista de los enemigos de Dios. Pero si hoy te vuelves a Cristo y pides perdón y te sometes a Él y confiesas tu maldad, el Señor es bueno, es misericordioso para con los pecadores. Y Él ha prometido que aquel que acude a Él en arrepentimiento y fe es perdonado. Es perdonado para siempre. Es satisfecho. Su alma entonces estará tranquila, porque gozará no de la paz que le puede dar una sensación del momento. Gozará no de la alegría que le da la actividad en el momento. Gozará de la paz de Dios. De la verdadera paz de Dios, la paz que perdura en esta vida y que durará por la eternidad, aquella paz que solamente puedes hallar en Cristo. Abandona tu borrachera, abandona tus vicios, abandona tus filosofías, abandona tus deseos carnales contrarios a Dios y sométete al Señor. Y Él dice, venid a mí y sed salvos. Venid a mí, los que están hambrientos, los que están sedientos, y compren sin dinero. Sin dinero serán satisfechos por Cristo. Él es el verdadero pan. Él es el pan que descendió del cielo. Ven a Él, acude a Él y satisface tu alma en Cristo. Oremos.